Mi esposo tuvo una aventura y dejó embarazada a otra persona. Esperó hasta que ella murió para traer a casa a su hijo secreto. E intentó forzarme a criarlo diciendo que era el plan de Dios, ya que yo soy infértil. Mi vida ha pasado de ser perfecta a una horrenda y dramática serie limitada. En cuestión de días. Nunca había anticipado que algo así me ocurriera. Quizás algunas cosas son demasiado perfectas para ser reales. Y debería haber sido más cautelosa con todo lo que estaba sucediendo. En retrospectiva, creo que fui demasiado confiante. Y es por eso que ahora tengo que enfrentar todo esto. Yo tengo 32 años y me casé con mi esposo, Kendall Ken, de 35 años. Hace 5 años. Habíamos conocido por mucho tiempo antes de eso. Pero solo comenzamos a salir 2 años antes de casarnos. Esa fue mi mejor relación. Y siempre pensé que él era el tipo de hombre con el que yo terminaría casándome. Desde que lo conocí, no había mostrado ninguna señal de alarma. Y en los 2 años que he estado con él, ahora que lo pienso, creo que todo el estereotipo de que no tiene una sola señal de alarma. Es una señal de alarma en sí misma. Nadie es perfecto. Y si no puedes ver ninguna señal de alarma, por favor, huye. Porque entonces esa persona no está siendo auténtica en absoluto. Está actuando para que te convenzas y te enamores. No te dejes engañar como yo lo hice. De cualquier manera, tenía una gran relación con él. Y mis relaciones anteriores, aunque admito que no habían sido muchas, eran malas en comparación con mi relación con él. Así que era bastante obvio que él habría sido mi opción preferida. Estábamos enamorados y éramos felices. Sus padres también me gustaban. Ken es su único hijo y dependen mucho de él. Por extensión, ellos también me mimaban. Incluso después del matrimonio. Nunca tuve que enfrentar el problema de la interferencia familiar. Y estaba muy agradecida por eso. Mis suegros no viven en el mismo estado que nosotros. Pero ya sea nosotros o ellos. Nos viajamos hacia y desde el lugar varias veces a la para vernos. Es importante para él y por eso lo hago. No vemos a mis padres con tanta frecuencia. Pero eso está bien para mí. Porque tengo hermanos y hermanas que les mantienen compañía. De cualquier manera, me estoy desviando del tema. El punto de toda esta historia de fondo es decirles que tenía, por todos los medios, un matrimonio perfecto. Y cuando el matrimonio no era perfecto. Cuando teníamos problemas entre nosotros. El peor de los casos. Era razonablemente decente. Nunca tuve problemas con él. Y es por eso que lo que pasó fue algo que nunca había anticipado. Unos meses después de casarnos, Ken y yo decidimos que queríamos probar tener un bebé. Ninguno de los dos nunca había sido partidario de una familia enorme. Yo vengo de una familia numerosa, por eso sé las desventajas de tener una casa demasiado llena. Es divertido y gratificante, sí, pero también es una gran decisión financiera que no podríamos haber permitido tomar. En esta economía de todos modos. Yo soy una de 6 hermanos y hermanas.
y aunque todos tuvimos mucha diversión mientras crecíamos. Y tenemos el apoyo de cada uno en la edad adulta. Puede resultar muy difícil criar a tantos hijos. Por su parte, Ken siempre ha conocido una familia pequeña. Esa es su zona de confort. Y cuando conoció a mis hermanos y hermanas, todos a la vez, la cantidad de charla y de actualización lo desconcertó de verdad durante bastante tiempo. Así que los dos estábamos de acuerdo. Cuando se trataba de decisiones sobre la familia, sabíamos que queríamos una familia pequeña. Y es por eso que pensamos que sería mejor si comenzábamos a intentarlo temprano. Durante los primeros meses estábamos emocionados. Y aunque nada ocurrió, no nos desanimamos. Pero gradualmente ese fracaso comenzó a afectarnos. O más bien a mí. Ken todavía estaba optimista. Y creo que también hizo una fachada valiente por mi bien. Pero mi fe estaba comenzando a menguar. Después de o entero de intentarlo, sugerí que fuéramos a un especialista en fertilidad. Y vemos qué pasaba. Creo que es fácil adivinar lo que él habría dicho. El doctor lo había dejado muy claro. Que sería muy difícil para mí tener hijos. Naturalmente. La concepción para mí era una lucha difícil. Y la única manera para nosotros de asegurar un embarazo y un hijo de esta manera sería recurrir a los tratamientos de fertilidad. Fue un día muy difícil para él. Y aunque ahora lo he aceptado, me sentí horrible como mujer y por Ken. Porque tenía una esposa como yo. Fue un periodo muy oscuro de mi vida. Lo que más me enojó fue que Ken inmediatamente comenzó a discutir los tratamientos de fertilidad con el doctor sin siquiera consultarme. Nunca habíamos tenido una discusión abierta al respecto antes. Porque ninguno de los dos había anticipado que algo así realmente ocurriera. Pero yo había mencionado en un comentario que si yo quería un hijo y no podía tener hijos biológicamente, o naturalmente, preferiría considerar la adopción. Más que nada. Ken, en ese mismo momento, me quitó todo control. Cuando comenzó a discutir los tratamientos de fertilidad y las opciones de FIV con el doctor. Para mí, nunca una sola vez me preguntó si estaba de acuerdo con eso. Yo no estaba de acuerdo, pero eso no le importaba. No, no creo que sea la forma correcta de decirlo. Ni siquiera se le ocurrió hablar primero conmigo. Antes de nada. Yo era tan solo un pensamiento posterior. En todo este proceso. No quería causar una escena en la clínica. Así que no dije nada y seguía sintiendo. Pero en el camino de vuelta, le dije que no me gustaba la forma en que había actuado. Tuvimos una gran pelea ese día. Pero finalmente solucionamos las cosas. Me tomó meses, no voy a negarlo. Volver a un lugar saludable para todos nosotros. Mi problema era que estaba muy indecisa sobre la FIV. Sé que ha funcionado para muchas personas. Y sé que es considerada un milagro para muchos. Al igual que para Ken, pero yo estaba aterrorizada de someterme a ese procedimiento. Y de inyectarme hormonas y medicamentos en el cuerpo. Especialmente dado la posibilidad de que termináramos teniendo gemelos. O incluso trillizos.
Era demasiado para mí. Muchas mujeres lo hacen, pero yo no estoy hecha para eso. Y sentí que al final del día, era mi cuerpo. Y si no estaba cómoda con seguir adelante con esto, eso debería haber sido lo más importante. Pero para Ken se trataba de la familia. Que estaba eligiendo. La posibilidad de una familia inexistente. De un hijo no nacido, sobre la salud física, mental y el bienestar general de su esposa. Y eso me molestó. Tuvimos numerosas peleas al respecto. Innumerables peleas durante unos 6 meses. Estábamos en constante desacuerdo el uno con el otro. Intenté mostrarle mi perspectiva. Y él intentó mostrarme la suya. No estoy diciendo que él estuviera equivocado. Nunca lo hice, incluso cuando peleábamos. Solo estaba sorprendida. Por la total falta de consideración que me estaba mostrando. En mis preocupaciones. Todo el proceso de someterme a la FIV. Me hizo sentir insegura y para mí, eso debería haber sido suficiente. Para poner fin a la discusión. Pero no lo fue, pero de alguna manera lo superamos. Honestamente pensé que ese habría sido el fin de mi matrimonio. Pero salimos fortalecidos de esa situación. Poco sabía yo que tenía un shock mayor. Esperándome al otro lado. Uno que me hace pensar que habría sido mejor haber terminado el matrimonio entonces que prolongarlo. Solo para terminar enfrentándome a lo que hice. Terminamos yendo a terapia de pareja por un tiempo. Y eso ayudó mucho. Pensé que lo peor había pasado. Pude ver la mejora en nuestra comunicación. Y en nuestro matrimonio en solo un par de sesiones. Luego comenzamos a tener discusiones reales. Abiertas sobre la familia y los hijos. Y los dos llegamos a la decisión mutua. De posponer toda la charla sobre bebés por un tiempo. Y tratar de abordar la vida como pareja. Si todavía sentíamos que queríamos tener un hijo, procederíamos con la adopción. Era la solución perfecta. Según yo, y las cosas mejoraron entre nosotros. No tenía razón para pensar que él me estuviera siendo infiel. No había Alex, no había viajes de trabajo sospechosos. Ni reuniones nocturnas en la oficina. Y lo más importante. Siempre he confiado mucho en Ken. Durante los últimos 3 años. Esta ha sido la situación. Le he confiado ciegamente. Hemos sido una pareja feliz. Y no ha habido nada malo en la relación que me haya hecho cuestionar su lealtad o su amor hacia mí. Así que sí, es un gran actor. Todo cambió la semana pasada. Me quedé en casa porque me sentía un poco enferma. Ken estaba en la oficina, pero recibí un mensaje de él diciendo que tenía algo muy importante que discutir conmigo y que no quería que reaccionara mal. No sé de qué se trataba, pero pensé que quizás era algo relacionado con el trabajo. Estaba esperando a que él volviera a casa y cuando llegó, traía consigo a un niño pequeño. Mi reacción inmediata fue pensar que había traído a casa el hijo de alguien para cuidarlo, y por eso me había dicho que no quería que reaccionara mal. Los saludé. E hice un poco de charla amistosa con el niño.
Y luego lo llevé aparte a Ken y le pregunté de quién era el Ni-O. Y él no dijo nada. Le pregunté de nuevo y no respondió. Finalmente, me dijo que era su hijo. Durante un momento, solo lo miré y luego comencé a reír. Pensé que estaba bromeando o intentando jugarme una broma. Pero antes de que pudiera entender completamente lo que estaba pasando. Y considerar la posibilidad de que quizás lo que estaba diciendo tuviera algo de verdad. Se le saltaron las lágrimas. Emprendió un llanto descontrolado. Y seguía diciendo que estaba arrepentido. Y que arreglaría las cosas. Para ese momento, yo ya estaba asustada. Y le pregunté qué quería decir. Y él dijo que me lo contaría pronto. Pero en ese momento necesitaba que yo cuidara de su hijo. Le arranqué el brazo. Y le dije que no iba a cuidar de su hijo. A menos que me dijera qué diablos estaba pasando de verdad. Para entonces, el Ni-O también se estaba poniendo irritable y lloroso. Corrí para ocuparme de él. Y tuve que prepararle una comida rápida antes de que se sintiera mejor. Ken estaba intentando evitar la conversación. Y con el Ni-O cerca era fácil distraerse. Cuando finalmente lo pusimos en la cama, me contó lo que había pasado. La única ventaja de todo esto fue que no mintió. Me dijo que, cuando habíamos tenido dificultades en nuestro matrimonio, sentía que el divorcio era la única opción. Fue entonces cuando tuvo una aventura con una mujer. Y, según él, duró muy poco tiempo. Esto fue alrededor de la misma época en que estábamos considerando ir a terapia de pareja. Dijo que ambos habían sido cuidadosos. Pero de alguna manera ella terminó embarazada. Cuando ella se lo dijo, él terminó completamente con ella y le pidió que abortara. Pero ella estaba decidida a no hacerlo. Para entonces, las cosas entre nosotros habían mejorado. Y dijo que no quería perderme por un error. Fue entonces cuando ideó un plan. Pretender estar de acuerdo con la idea de la adopción. Y, cuando llegara el momento en que estuviéramos listos, terminaría adoptando a su propio hijo. Dijo que no quería pagar tanto dinero por la pensión alimenticia. Durante 18 años, o si solo estaba esperando la oportunidad de que yo estuviera de nuevo de acuerdo. Le pregunté si la madre sabía todo esto. Y estaba de acuerdo. Él dijo que la madre estaba de acuerdo. Siempre y cuando él estuviera pagándole dinero para criar al Ni-O. O se hubiera llevado al Ni-O él mismo. Estaba demasiado atónita para hablar. Simplemente no podía creer que me traicionara de esta manera. Le pregunté si el Ni-O, Zack, de 2 años, estaba aquí porque yo no estaba de acuerdo. Él dijo que su compa, era de aventura, falleció en un accidente. Y ahora el Ni-O era completamente su responsabilidad. Lo miré con total incredulidad. No podía empezar a pensar que ahora tuvimos que ser los cuidadores permanentes de su hijo. Con otra mujer, un hijo. Que sería un constante recordatorio de su infidelidad. Le dije que saliera de la casa. Pero se arrodilló. Y me suplicó que no lo dejara. Estaba intentando decir algo como el Ni-O era una bendición disfrazada. Y demás, pero me dolía la cabeza.
Y simplemente no tenía fuerzas para escuchar esas tonterías. Me levanté y me fui. Y manejé por la ciudad sin rumbo y sin parar. Y me hospedé en un hotel. Le envié un mensaje diciendo que no iba a volver. Y eso fue todo. Recibí numerosos mensajes y llamadas de él. Pero no respondía a ninguno. No podía, estaba completamente y absolutamente aturdida por esto. Y no sabía qué hacer. Había sido traicionada terriblemente. Y también iba a ser vista como la villana. Por no aceptar a un ni o sin madre. Todo era horrible y no sabía qué hacer. No volví a casa durante 2 días. Al tercer día, mi suegra me llamó. Dijo que estaba en la ciudad. Y que quería que volviera a casa. Para que pudiéramos hablar. Le dije que no había absolutamente nada de qué hablar y que no tenía nada que decir. Ni tampoco quería escuchar nada de lo que Ken iba a decir. Ella dijo que comprendía completamente mi perspectiva. Pero quería que estuviera allí para poder ayudarme. Fui una mujer tonta porque la creí. Pensé que tenía un poco de apoyo. Y pensé que, como mujer, quizás ella defendería mi caso. Estaba claramente equivocada y debería haber sabido mejor. La confié y volví a casa. Sach no estaba allí, pero Ken, mi suegra y mi suegro estaban. Mi suegra se levantó y me abrazó, lo cual hizo que bajara un poco la guardia. Ella me tomó de la mano, me preguntó cómo me sentía. Y me hizo sentir cómoda y segura. Y luego comenzó. Fue una guerra abierta entre nosotros. Ken comenzó diciendo que todo esto comenzó porque yo no podía darle hijos. La misma elección de sus palabras me hizo querer golpearlo tan fuerte que se le cayeran los dientes. Le dije que no. Todo esto comenzó cuando él decidió acostarse con otra mujer. En lugar de decirme qué problemas estaba enfrentando. Y resolverlos como cualquier hombre decente. Mi suegro dijo que yo tendría la oportunidad de hablar. Pero primero debía dejar que Ken hablara. Ken continuó y dijo que la aventura fue un error. Pero el ni o era un regalo. Y yo era una estúpida por no verlo. De esa manera. Dijo que siempre habíamos querido tener hijos propios. Y ahora los teníamos. Todo lo que quedaba era que yo dejara de ser una perra. Y aceptara al ni o. Ni siquiera podía creer la desfachatez del hombre. Le dije que ese no era nuestro hijo. Ese era su hijo. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Fue entonces cuando mi suegra intervino y dijo que de todos modos, yo no podía tener un hijo propio. Por lo que su hijo era, de hecho, mi hijo. Ella dijo que esta era la forma en que Dios lo había planeado. Y ahora yo debía ser una buena esposa. Y agradecer al Señor por deshacerse de mis problemas. Como mujer con tanta facilidad. Le dije que estaba loca. Si pensaba que esto era Dios. Deshaciéndose de mis problemas. Esto era Dios, o más bien. Su hijo, creando nuevos problemas para mí cuando en realidad no existían. Le dije a ella y a mi suegro que Zack era el resultado de una infidelidad. Y que yo no podía consentir eso. Estaba dispuesta a adoptar a un ni o. Pero no a un ni o que mi propio esposo tuviera.
con otra mujer. Eso simplemente no era aceptable para mí. Las cosas se caldearon y se intercambiaron muchas palabras. Hubo un momento en el que les gritaba a los tres juntos. Y ellos estaban intentando acosarme y asustarme para que me sometiera. Todo el propósito de esta intervención, creo, era presionarme para que aceptara a Zack. Y por eso mi suegra había organizado toda esta drama. Sin razón válida. Le dije que no iba a aceptar a Zack. Y fue entonces cuando mi suegra dijo que yo era una mujer inútil e infértil. Y que debería estar agradecida de que Ken no me hubiera abandonado. Y solo hubiera tenido una aventura sin importancia. Eso fue demasiado para mí. Le dije que se callara. Y que saliera de mi casa. Mi suegro se levantó y me dijo que saliera de la casa. Porque era la casa de su hijo. Le dije que lo estaba abandonando. Que iba a divorciarlo. Y que ellos podían hacer lo que quisieran. Salí y de inmediato contacté a mi hermana Sarah, de 35 años, que es abogada. Y le conté todo resumidamente. Y le dije que necesitaba que preparara los papeles. Ella me dijo que no debía preocuparme por nada. Y me pidió que fuera al lugar de Noah. Mi hermano, su gemelo. Vive en la misma ciudad que yo. Le dije que no había querido involucrar a todos ellos. Pero que ahora había llegado a ese punto. Y que no veía otra salida aparte del divorcio. Hace una semana que estoy con Noah. Y ya no sé qué sentir. Actualización 1. Ahora he estado quedándome en casa de mi hermano. Durante más de 2 semanas y supongo que el entusiasmo por ser abuelo se ha desvanecido. Nadie ha aceptado cuidar de Zack. Y mi suegra me ha estado bombardeando con mensajes. Intentando manipularme. Y confundirme para que le dé una oportunidad al pobre Ni-Oh. No quiero hacerlo. No voy a ser madre de un Ni-Oh. Que es el resultado de la infidelidad de mi esposo. Sé que no es culpa de Zack. Pero también sé que no soy capaz de olvidarlo. Y de aceptar lo que está pasando. No estoy hecha para eso. Seba me ha pedido que no bloquee a ninguno de ellos. Porque esto podría ser beneficioso. Durante los trámites de divorcio. Así que estoy atrapada en esto mientras esto no se resuelva. No. Sin embargo, me dijo que en lugar de aceptar esto sin hacer nada, podría responderles y confundirlos. Él sugiere que les diga que estoy dispuesta a cuidar de Zack. Solo si me permiten tener una relación abierta. Solo por mi parte. Esa sería la única forma en la que estaría dispuesta a perdonar la infidelidad de Ken. Si él me permite ser libre en ese sentido. Pero las mismas reglas no se aplicarían a él. Le dije que eso sería demasiado. Y. Que Seba nunca me permitiría hacer algo así. Porque eso sería malo para el divorcio. Pero Noah dijo que podría hacer algo así. De manera disimulada. También se ofreció a que un amigo suyo fingiera ser mi novio. O el supuesto tercer compa, héroe en la relación. Suena divertido y, para ser honesto, creo que estoy considerándolo. Sería divertido dar a mis suegros una lección de lo que se siente tener a una tercera persona que se interpone y arruina tu matrimonio.
Actualización 2. Ha pasado mucho desde mi última actualización. Siento no haber estado presente durante las últimas semanas. Me ha dolido la cabeza. Waver era lo último en lo que estaba pensando. Para todos aquellos que estaban encantados con las ideas tontas de Noah y querían que las llevara a cabo. Siento decepcionarlos. Pero nada de eso va a suceder. No quería causar problemas en el divorcio. Y todo estaba muy complicado de todos modos. Ken me llamó y me suplicó que hablara con él. Le dije que eso solo sucedería en casa de Noah, donde estaría solo. Pero yo tendría a mis hermanos presentes. Intentó resistirse a la oferta. Y dijo que eso significaría una invasión de nuestra privacidad y de la santidad de nuestro matrimonio. En realidad me reí cuando dijo eso. Le dije que no le había importado en absoluto. Cuando sus padres eran los que me estaban acosando. Y que eso no era una invasión de privacidad para él. También le dije que se callara. Sobre la santidad de nuestro matrimonio. Porque toda esa supuesta santidad había sido arrojada por la ventana. En el momento en el que él decidió involucrarse con otra persona. Le dije que no estaba dispuesta a reunirme con él, ni a hablar con él de otra manera. Y él aceptó la oferta a dientes. Cuando llegó a casa, se veía mal. Y esa es una palabra amable que estoy usando para describirlo. Dijo que, entre el divorcio y cuidar de Zach, sus ahorros se estaban agotando, al igual que su salud. Dijo que estaba desesperado, intentando manejar y hacer frente a todo, y que necesitaba mi ayuda, al parecer. Sus padres se habían ido en el momento en que las cosas se pusieron feas, diciendo que no era su responsabilidad cuidar de su hijo. Para ser honesto, estoy de acuerdo con ellos en esto. No había nada nuevo que Ken tuviera que decirme. Básicamente era una repetición de todo lo que ya habíamos discutido. Cientos de veces, pero esta vez simplemente dio más autovictimización. Todo era sobre cómo no podía manejar lo que le había ocurrido y que un solo error no podía definir el resto de su vida. No cedí. Le dije que este era su sepulcro y que tenía que acostarse en él. Zach era su hijo. Ninguna cantidad de culpa lo ayudaría a salir de esto. Dijo que yo era una mujer cruel por comportarme de esta manera. Y que no podía creer que yo pudiera ser tan despiadada y arruinar la vida de un niño. Le dije que él era el que había arruinado la vida del niño al traerlo al mundo en primer lugar. Todo era culpa suya. Él eligió tener a Zach. Y ahora, solo porque se le requiere que sea maduro al respecto y se convierta en un padre. Está asustado. Dijo que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y que si no lo ayudaba, yo sería la responsable de destruir completamente la vida de Zach. Dijo que la madre de Zach no tenía parientes cercanos. Y que los que estaban vivos eran demasiado conservadores para aceptar a un niño fuera del matrimonio. Dijo que ella había sido desheredada y deshonrada por su familia, por tener a Zach y que el acuerdo entre ellos era que él sería responsable del aspecto financiero.
hasta que lo adoptáramos. O más bien hasta que él me engara para que lo adoptara. Y que la madre solo tenía que actuar como ni era. Hasta entonces. Debido a las opiniones conservadoras de su familia. Ningún miembro de la familia estaba dispuesto a recibir a Zack. O a apoyarlo después de la muerte de su compa, era de aventura. En realidad estaba perdida. Porque no entendía. ¿Cómo demonios podía ser eso mi problema? Dijo. Que el único lugar al que podía ir Zack era con él. Y que él era incapaz de manejar nada. Si yo no lo ayudaba y no ayudaba a Zack. Zack tendría que ir a un hogar de acogida. Estaba intentando insinuar. Que yo sería la responsable de enviar a Zack. A un hogar de acogida. Por mi negativa a fingir una familia feliz con él. Le dije que todavía tenía a sus preciados padres en los que confiar. Se apresuraron mucho a juzgarme. Y esperaban que yo soportara esta situación. ¿Por qué abandonaron el barco? En el momento en que las cosas se pusieron difíciles, dijo que ellos habrían ayudado si hubieran podido. Pero que son viejos. Y tienen sus propios problemas que resolver. Por eso Zack no era una prioridad para ellos. Le dije que, así como a ellos se les permite priorizar sus cosas, sobre un ni o que apareció en sus vidas. De la nada, también a mí me estaba permitido hacerlo. Me suplicó que al menos reconsiderara el divorcio. Y que no tenía recursos. Ni dinero para luchar en ese sentido. Pero yo le dije que se lo había buscado. Le dije que no iba a detener mi vida. Solo porque fuera inconveniente. Para él. Era un idiota por esperar misericordia y afecto de mi parte. Le dije que, si piensa que soy una perra sin consideración, tiene razón. Porque lo soy y no me avergüenzo de admitirlo. Le dije que el divorcio iba a suceder. Y que la única persona por la que me sentía triste en toda esta situación era Zack. Y eso solo. Porque tenía a un hombre tan fracasado como padre. Esto lo enfureció. Y comenzó a insultarme. Pero afortunadamente tenía a Seba y a Noah allí. Y Noah prácticamente lo arrojó de la casa. No sé por qué ese idiota. Esperaba alguna clase de reconciliación. Y. ¿Cómo se atrevió a estar frente a mí? Y hacer esas afirmaciones. Todo lo que sé es que ya estoy harta de él y de esta situación. Actualización 3, Dios mío. Me había olvidado completamente de esta cuenta. Ha pasado mucho tiempo desde que me conecté. Y estoy feliz de informarles que ya estoy divorciada. Y lo he estado desde hace bastante tiempo. Ustedes tenían muchas preguntas sobre Zack. Pero siento decir que no tengo ninguna información sobre él. Y que tampoco la quiero. Desde entonces me he mudado de casa de Noah. Y he alquilado un peque o estudio para mí misma. Es costoso, pero me gusta el lugar. Así que, sí, he ganado en algo. No he estado en contacto con Ken desde el divorcio. Aunque él ha estado intentando hacerlo cada par de semanas. No sé. ¿Qué va a necesitar para que se dé cuenta de que? Ya terminamos. Esto de ninguna manera es un final de cuento de hadas. Todavía estoy herida. Todavía me siento traicionada. Y no sé cuándo volveré a ser capaz de confiar en alguien.
Lo que sí sé es que voy a seguir adelante ahora. Sin mirar hacia atrás.